días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva reunión que Dios nos permite realizar como cada domingo, como cada primer día de la semana, para darle gloria, darle honra y alabanza al nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordando su vida, su muerte y su resurrección, mediante la cual hoy estamos aquí delante de su presencia, habiendo sido reconciliados y teniendo la hermosa oportunidad, el hermoso privilegio de ser parte de su familia, de ser llamados hijos de Dios. Así es que le invito a que pueda juntarse con su familia, que pueda tomar atención y por supuesto le invito a que pueda buscar su Biblia, porque vamos a dar lectura a un hermoso salmo para dar inicio a esta reunión. Busque su Biblia en el Salmo 69. En la versión Reina Valera lleva por título Un grito de angustia. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor desde el versículo 1. El salmista dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y vamos a saltar hasta el versículo 30, que dice: Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Bueno, este salmo va en evolución. Al principio el salmista le presenta a Dios su angustia y finaliza dándole gloria y honra al Señor, no porque su circunstancia inmediata, porque el problema va a desaparecer, sino por los acontecimientos futuros y la gloria venidera que nos espera a todos los hijos de Dios. Así es que, mis hermanos, si hemos tenido alguna semana difícil, alguna semana con angustias, con preocupaciones, dejémosles las cargas a nuestro Señor y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestra mirada en los cielos, nuestra mirada en el Dios soberano que tiene todo bajo su control. Amén. Le invito a mis hermanos que puedan cerrar sus ojitos para elevar una oración a nuestro Señor. Dios eterno, Padre maravilloso, Dios fuerte, admirable consejero, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos permites reunirnos mediante este video, mediante esta transmisión. Señor, gracias porque tú estás con cada uno de nosotros, con cada una de las familias de nuestra iglesia, y nos bendices y nos cuidas y nos proteges, Señor. Nos inspiras, Señor, y nos ayudas, nos alientas a adorarte, Señor, a pesar de las dificultades que podamos estar pasando, a pesar de las enfermedades, situaciones complejas, Señor, y cualquier otra difícil situación, Señor, en la que podamos estar atravesando. Sabemos, Dios, que si miramos a los cielos, que si miramos tu rostro, Señor, cualquier problema es una pequeñez, Señor. Cualquier problema se disipa de nuestra mente y solamente queda tu gloria, queda tu majestuosidad, Señor, llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones. Oro, Señor, en esta mañana para que tú puedas bendecirnos, que tú puedas traer a nuestro corazón aliento, gozo, paz, tranquilidad, Señor, y libertad para poder honrarte, para poder alzar nuestra voz y poder bendecirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, con todas nuestras fuerzas. Te pido que tú tomes el control de esta reunión, de cada uno de mis hermanos, para que podamos adorarte, alabarte con nuestras voces, Señor, y también posteriormente poder escuchar la predicación que será expuesta a continuación, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, así les invito a que podamos juntos cantar alabanzas a nuestro Señor.
Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Tu amor nos colma de bondades, tu gracia a la vida da color, tú nunca nos dejarás, Señor. Tu espíritu lo has derramado, nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Ni un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre de
gracia y perdón, hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. De la muerte despertó mi corazón, la esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón, hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Muy buenos días, amados hermanos. Es un verdadero placer para mí compartir la palabra del Señor una vez más a su iglesia, a su pueblo. Estamos desde hace unas semanas ya hablando acerca de este pasaje en Segunda de Pedro. Y quiero invitarle antes de continuar con esta exposición a que podamos ir un momento en oración y pedir a Dios que pueda dirigir nuestras vidas y que pueda acompañar esta exposición y que su Espíritu Santo pueda transformar nuestro corazón, pueda enderezar nuestro camino si está torcido y pueda ser de edificación para su iglesia esta exposición. Le invito entonces a orar por un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu compañía, porque estás renovando tu misericordia de continuo sobre nuestras vidas, Señor, porque eres quien acompaña, Señor, eres quien dirige, eres quien sustenta, Señor, nuestra vida en ti, Señor, y fuera de ti, lejos de ti, nada podríamos hacer, Señor. Te damos gracias por este momento de exposición, te damos gracias por estos medios que hacen posible que aún sin poder estar juntos presencialmente, podamos compartir y podamos disfrutar de tu palabra, de la exposición del Evangelio, Señor, de exaltar tu nombre, de cantarte, Señor, de distintos lugares de la ciudad.
Señor, quiero pedirte de manera muy especial en esta mañana tu dirección en esta exposición. Señor, dirige mis pensamientos, dirige, Señor, esta exposición, permíteme hablar conforme a la verdad, permíteme predicar conforme al Evangelio, Señor, y permite que también podamos ser receptivos, Señor, a tu enseñanza, podamos ser receptivos, Señor, a tu exhortación, a tus mandatos, Señor, que nuestro corazón pueda estar abierto y pueda estar dispuesto a ser transformado, Señor, a enderezarse si es que está caminando por un camino torcido, chueco, Señor. Dirige esta exposición y acompáñanos, Señor, también a comprender a través de la asistencia de tu Espíritu Santo estas verdades, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación, porque solo tú mereces nuestra adoración. Amén. Hemos estado entonces compartiendo los versículos 1 y 2 la primera semana, los versículos 3 y 4 la semana pasada, y si Dios así lo permite en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes los versículos del 5 al 7, estos 3 versículos. Quiero invitarle entonces a que puedan abrir sus Biblias en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 y 7. Le invito entonces a leer todos juntos esta porción de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice así entonces la palabra del Señor. Como hemos estado conversando, como he estado yo exponiendo hace un par ya de semanas, para muchos cristianos, para muchos creyentes, para muchos hijos de Dios, la vida espiritual, el caminar cristiano, no es como lo imaginaron en algún momento, sobre todo en el momento de su conversión. Y muchas veces la vida cristiana para muchas personas, para muchos creyentes, eso lo podemos notar cuando conversamos, cuando compartimos experiencias con cristianos, se ha transformado en una dura carga que tienen que llevar y que está llena de frustraciones y de insatisfacciones. Eso es algo que ocurre, eso es algo que podemos ver, que podemos atestiguar, testimoniar en la vida de muchos creyentes. Mientras más pasa el tiempo desde su conversión, de ese momento en el que tuvieron un encuentro con su Salvador, más difícil y más áspera se vuelve la vida de los que caminan en la fe, o de muchos de los que caminan en la fe. Pareciera que nos alejamos cada vez más de ese momento de satisfacción espiritual, de ese momento de alegría, de ese momento de gozo, y la vida se va transformando lentamente en un cúmulo de situaciones ásperas, en un cúmulo de situaciones complejas. Y mucho de esto tiene que ver, en muchos casos, por un entendimiento incorrecto sobre la naturaleza y sobre la seguridad de nuestra salvación. Como ya hemos dicho en otros momentos, hay muchos cristianos, lamentablemente, que afirman que Dios solamente ha asegurado el perdón de sus pecados pasados, y al momento de ser convertidos al Evangelio, ser convertidos a Cristo, les corresponde ahora a ellos la tarea de mantenerse firme en esta vida y alcanzar la salvación. Bajo este entendimiento equivocado, bajo este entendimiento erróneo, incorrecto de la salvación y por supuesto de las Santas Escrituras, Dios no asegura en este caso la salvación final a nadie. Simplemente perdona los pecados antes del evento de la conversión y responde, ¿no es cierto?, al arrepentimiento y a la fe del creyente con el perdón de estos pecados, pero le pone la pesada carga de una responsabilidad completa y total, y además de eso de la iniciativa para mantenerse ellos mismos en este estado de salvación. Y cuando este entendimiento de la salvación, este entendimiento de la vida cristiana va acompañada de muchos predicadores de la palabra legalistas que imponen cargas y que imponen yugos sobre la vida de las personas que no están presentes en la palabra del Señor, enseñan mandamientos de hombre, muchas veces sin dar espacio para la misericordia ni para la bondad de Dios, esto se transforma, amados hermanos, en caldos de cultivo para creyentes que se encuentran completamente decepcionados con su vida espiritual, llenos de desánimo y muy alejados de las promesas de Dios de una vida plena, próspera y victoriosa. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes, no de inconversos que creen que son cristianos, no, de creyentes verdaderos, sinceros, que su vida fue transformada por el Espíritu Santo, alcanzaron la fe, alcanzaron el Evangelio,
pero que han sido mal instruidos en la palabra del Señor, que no conocen la naturaleza de la salvación y además son bombardeados constantemente con predicaciones llenas de legalismo, llenas de mandamientos de hombre, que transforman su vida espiritual en una frustración continua, en una frustración completa, ¿verdad? No hay espacio para el gozo, no hay espacio para disfrutar de la vida cristiana, no hay espacio para mantener una vida de comunión con Dios alegre, victoriosa. En el otro extremo nos encontramos con aquellos cristianos que efectivamente entienden de manera correcta esta idea de la salvación, de que ella depende de principio y fin del Señor, de la soberanía y del poder de Dios, pero lamentablemente hacen un énfasis incorrecto, un énfasis inadecuado en la soberanía de Dios. ¿En qué sentido? Le hacen a Él responsable de las derrotas espirituales. Si yo estoy en esta condición, si estoy en esta situación, si no puedo seguir avanzando, si mi carácter no se conforma al carácter de Dios, bueno, es porque Dios es soberano, por algo Él es el dueño del universo, Él ha planificado todo, Él es un Dios que ha decretado todo cuanto existe, por lo tanto a mí no me queda nada más que aceptar esa realidad, aceptar ese destino. Soy un cristiano de la media hacia abajo, soy un cristiano, sí, Jesús es mi Señor, y es mi Salvador y no tanto mi Señor, y van surgiendo toda esa serie de entendimientos incorrectos. Eso evidentemente les lleva a un conformismo malsano, un conformismo malsano con su situación espiritual, con su vida espiritual, con su carácter cristiano, y muchas veces autoflagelantes, están conscientes, están convencidos de que están mal, de que no están creciendo espiritualmente, de que no están manifestando las virtudes cristianas, el fruto del Espíritu, pero en el fondo lo aceptan y lo atribuyen a la soberanía de Dios. Dios, como soberano del universo, es el último y definitivo responsable de mi condición espiritual. He tenido la oportunidad de conversar algunas veces con algunas personas que entienden la doctrina de la salvación en el sentido de la seguridad eterna, pero que efectivamente creen y afirman que su condición espiritual, su decadencia espiritual es finalmente algo que depende de Dios simplemente y no de lo que ellos puedan hacer o puedan trabajar. Pero, amados hermanos, la vida cristiana es algo más que entregarse sin ninguna disposición a esta soberanía malentendida de Dios. Eso no es la vida cristiana, eso no es el entendimiento correcto. O tampoco es luchar con nuestras propias fuerzas contra el pecado, al punto de desanimarse y encontrarse en un estado de entera frustración y de desinterés. Tampoco es eso, ¿verdad? No es por un lado decir, no, bueno, Dios que hace todo, es el soberano, es el Dios de la tierra, por lo tanto lo que a mí me queda es aceptar mi destino, es aceptar mi condición espiritual paupérrima, es aceptar mi decadencia espiritual, no tengo nada que hacer. O por otro lado, no, tengo que luchar con mis fuerzas y tengo que imponerme mandamientos, y al no lograrlos me frustro y me lleno de desinterés. En estos versículos, en estos 3 versículos, el apóstol nos enseña nuestra responsabilidad en la vida cristiana, la responsabilidad del creyente en su desarrollo espiritual, nuestro crecimiento espiritual, el disfrute de las bendiciones y de las promesas de Dios. No dependen en última instancia de nuestra capacidad, no, de ninguna perspectiva depende de nuestro poder. No es que nosotros mismos generamos eso, no estamos hablando de eso, no es lo que el apóstol está diciendo. Pero evidentemente por las palabras del apóstol y por el testimonio bíblico, nosotros tenemos que involucrarnos activamente en el desarrollo de nuestro carácter espiritual, en el desarrollo de nuestra vida. Somos protagonistas y tenemos un involucramiento directo. Vamos a ver ahora entonces en estos 3 versículos ¿qué nos dicen acerca del crecimiento espiritual y justamente de nuestra responsabilidad como cristianos en este crecimiento espiritual? Entonces, las primeras palabras del versículo 5 dicen: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Dios ha puesto, amados hermanos, le invito a releer durante la semana los versículos 1, 2, 3 y 4 de esta segunda epístola de Pedro del capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta que Dios ha puesto a nuestra disposición todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso nos dice el apóstol en estos versículos, específicamente en el versículo 3, y lo ha hecho mediante su divino poder. Ha dispuesto todo lo necesario para honrarle, para glorificarle, para disfrutar de él en la vida y en la piedad, o sea, desde el momento de nuestra conversión hasta el momento de nuestra glorificación y pasando evidentemente por todas las experiencias de nuestra vida cristiana. Y además, juntamente con ello, nos ha dado preciosas y grandes promesas, dice el versículo 4, las cuales tienen como objetivo, ya lo dijimos la semana pasada, hacernos partícipes de la naturaleza divina.
¿Qué quiere decir esto? ¿Compartir el ser de Dios? ¿Llegar a ser divinos? No, no es necesariamente. Lo que está hablando y de esta frase, ser participantes de su naturaleza, tiene que ver con vivir en santidad delante de su presencia, con experimentar ese aspecto de la naturaleza de Dios que es su santidad nosotros mismos. Y obviamente como consecuencia, si yo estoy creciendo, mi carácter se está conformando al carácter de Cristo, estoy madurando espiritualmente, estoy manifestando el fruto del Espíritu, evidentemente como consecuencia estoy huyendo de este mundo corrompido a causa de la concupiscencia de los corazones de los hombres. Eso es lo que nos ha dicho hasta el versículo 4 el apóstol Pedro. Eso hasta ahí, perfecto, ¿no es cierto? Entendemos que la salvación es un regalo de Dios, entendemos que Él ha dispuesto para nosotros sus bendiciones, ya manifestadas a través de sus promesas que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero estas bendiciones de Dios, estas bendiciones de parte de Él, no nos ponen a nosotros como cristianos, como creyentes, en un papel de inactividad, no nos ponen en un papel de inactividad. Como Iglesia de la Gracia, y eso usted lo sabe desde el momento que ingresó al discipulado y las veces que ha estado participando de los estudios bíblicos, que ha participado, ¿no es cierto?, en las exposiciones dominicales, desde siempre, afirmamos con certeza y con una convicción inquebrantable, como la afirma la palabra del Señor, que en la regeneración el ser humano cumple un papel completamente pasivo, es decir, no participa, no provee, no activa, ¿no es cierto?, él mismo algún tipo de regeneración. Pero desde la conversión en adelante hasta la santificación del creyente, este tiene un involucramiento activo en su nueva vida espiritual. Una vez regenerado, sin que el hombre tenga que hacer absolutamente nada, ningún esfuerzo, es regenerado por el Espíritu Santo. Dios nos da la fe y nos da el arrepentimiento, pero en ese mismo instante no quiere decir que Jesús cree por nosotros o que Dios se arrepiente por nosotros. Somos nosotros quienes debemos manifestar estas virtudes evangélicas. Somos nosotros, provenientes de Dios, dados por Dios, quienes tenemos que creer en Jesucristo y quienes tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ya empieza un involucramiento activo del creyente en su salvación. No en el momento de la regeneración, no en el momento de la regeneración. Ahí no actuamos absolutamente nada. Alguien dijo por ahí, solo aportamos con nuestro pecado, solo aportamos con la maldad y un corazón duro que Dios tiene que transformar. Pero de ahí en adelante, cuando Él ya nos da el arrepentimiento, nos da la fe, empezamos a experimentar nosotros mismos y involucrarnos activamente en nuestra vida cristiana. Ahora, en este contexto, en el de la segunda epístola de Pedro, teniendo en consideración la bendita gracia de nuestro Dios, tanto en su obra salvadora, por un lado, como en su provisión espiritual, lo importante y lo central en estos dos versículos es lo siguiente: el creyente debe responder con el máximo esfuerzo para vivir su vida en Cristo. Es así de simple, es así de directo lo que dice el apóstol. El creyente debe responder con el máximo esfuerzo posible para vivir su vida en Cristo. Una vez más, esta idea que acabo de mencionar y que está presente en las palabras de Pedro es manifestada por la predicación del apóstol Pablo, específicamente en su carta escrita a los Filipenses. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 2 al 3, un versículo que usted conoce, que ha escuchado en muchas oportunidades. Por tanto, amados míos, dice Pablo a los Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y con reverencia. Eso es lo que está diciendo, lo mismo que está diciendo Pedro. Respondan a las promesas de Dios, a la bendición de Dios, a la provisión bendita de Dios, esforzándose al máximo por vivir para Cristo, por vivir por Cristo. Ustedes como creyentes no se queden ahí pasivos, no se queden ahí esperando sentados que todas las situaciones pasen, que su carácter cambie, que se transforme y que experimenten las bendiciones de la palabra de Dios. No, involúcrense activamente en este proceso que es su santificación. En otras palabras, cuando dice precisamente por eso, ya usted lee en el versículo también poniendo diligencia, ¿verdad? Vosotros también poniendo diligencia, lo que está diciendo el apóstol Pablo puede ser traducido como precisamente por eso esfuércense en añadir. Este es el mandato, precisamente porque han recibido las promesas de Dios, precisamente porque en el vocabulario de Pablo, porque es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad, precisamente por eso esfuércense por añadir, esfuércense ustedes por añadir, esfuércense por añadir.
Este es el mandato de Dios a los creyentes. Las palabras utilizadas por Pedro, traducidas, ¿no es cierto?, en nuestro idioma como poniendo toda diligencia, traen consigo la idea de un gran esfuerzo para proveer algo que es necesario y con un sentido de urgencia. Esas son las palabras, el sentido de las palabras, poniendo toda diligencia. Ese es el sentido de poniendo toda diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadido. O sea, ustedes que han entendido todo esto, ustedes que han entendido el Evangelio, que en sus vidas han sido transformadas, que ahora tienen claro que no tienen que buscar en otros lugares, en otras experiencias, la bendición de Dios, porque Dios ha dispuesto para ustedes, a través de su palabra, todas las bendiciones, todas las gracias, todas las promesas necesarias para el desarrollo de su vida cristiana. Por eso mismo, con diligencia y con un sentido de urgencia, añadan lo que les corresponde a ustedes. Añadan lo que les corresponde a ustedes. Como afirma John MacArthur, en vista del esfuerzo que Dios ha hecho en proporcionarles la salvación, en paralelo a ese esfuerzo, los creyentes están obligados a recurrir a todas sus facultades regeneradas para llevar vidas piadosas. No queda el espacio para la inactividad, no queda espacio para la pasividad. Estamos obligados de parte de Dios. Dios demanda de nosotros poner todo lo que está de nuestra parte para el desarrollo espiritual. Absolutamente todo lo que está de nuestra parte. Hay algunos que dicen, no, pero es que si no me nace, pero es que si yo no lo siento, y cómo voy a ser deshonesto. Mire, lo más importante es sea obediente a la palabra de Dios. Es más importante ser obediente a la palabra de Dios que estar sintiendo, teniendo que no tengo ganas hoy día, que no tengo el deseo. No, hermanos, sea obediente a la palabra de Dios. Ponga lo máximo. Eso es lo que Dios está demandando de usted. Lo máximo que usted pueda hacer para vivir una vida de santidad. Esta idea, amados hermanos, y no es un invento mío, no, ya se puso el hermano, ya se fue de la doctrina reformada y ahora se está poniendo de... No, amados hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Entendemos que ser reformado es igual a ser bíblico, por lo tanto no hay ninguna contradicción. Esta idea es reforzada entonces por la palabra que utiliza el apóstol, añadid. Añadir, este verbo proviene de una palabra griega, ya que antes de significar este verbo, designaba al director de un coro. Usted puede decir que tiene que ver el coro acá. El coro, en realidad, nosotros conocimos un coro, ahora vamos a una obra, ¿no es cierto? Vamos a un teatro y escuchamos gente cantar, pero el coro en la antigua Grecia era más bien lo que nosotros conocemos el día de hoy como una compañía de teatro, porque había canto, pero también habían actuaciones entre medio. Y este director del coro, de donde cual viene esta palabra añadid, este verbo añadid que proviene de este director de coro, no solo organizaba y dirigía a los actores en las diferentes escenas de la obra de teatro, ya como lo conocemos el día de hoy, que el director, ¿no es cierto?, es quien dice, ya tú tienes que hacer esto, tú haces esto otro, utiliza este lenguaje, utiliza esta gesticulación, tú utilizas esta otra gesticulación. No solamente hacía eso el director, sino que el director, en este caso de las compañías de teatro griegas, debía proveer de su bolsillo los recursos necesarios para que los actores pudiesen realizar la obra y además pudieran dedicarse al 100% durante ese periodo al teatro. La palabra entonces llegó a identificarse incluso con el concepto de derroche. ¿En qué sentido el concepto de derroche? El director no podía gastar a medias, no podía estar, no, pero es que no compren eso porque es muy caro, no, pero no haga esto porque es muy caro. No, el director tenía que aportar generosamente con todo lo necesario y todos los requerimientos para el desarrollo de la obra. Esta palabra entonces es la que utiliza el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entonces para llamarnos que además que con sentido de urgencia y con toda diligencia, tenemos que proveer abundantemente, añadir abundantemente todo lo que está de nuestro lado para crecer en la vida cristiana. Todo lo que está de nuestro lado para crecer en la vida cristiana. Tenemos claro que es el que genera el querer como el hacer, tenemos claro que Él dispone de las bendiciones, tenemos claro que Él dirige nuestra vida, pero eso no nos deja bajo ningún punto de vista bíblico en un estado pasivo, en un estado de no actuación, en un estado de no, si está bien, si Dios no me hace sentir ese deseo, yo ya sé que no soy cristiano, o a lo mejor nunca voy a ser como un cristiano maduro porque nunca siento nada en mi corazón. La respuesta es pon todo lo que está de tu parte, pon todo lo que está de tu parte. Si es necesario en algún momento obligarte a practicar ciertas disciplinas cristianas, oblígate a practicar ciertas disciplinas cristianas. No estoy diciendo con esto que la vida cristiana es una vida solo de obligación, no, en algún momento Dios te dará la recompensa y te permitirá hacerlo con gozo, con alegría y disfrutar. Pero si en algún momento es necesario hacerlo por disciplina y por obligación, es necesario hacerlo, es lo que manda la palabra del Señor. Debemos nosotros
poner todo lo que está de nuestra parte, todo lo que está de nuestro lado. Entonces, en términos concretos, el apóstol pasa a partir de los siguientes versículos hasta el versículo 7 a referirse a 7 virtudes las cuales deben ser añadidas a nuestra fe. ¿Se recuerda el versículo? Vamos a leer nuevamente el versículo. Dice así la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, ustedes que están escuchando, que están leyendo esta carta, ustedes, Iglesia de la Gracia, que están escuchando esta exposición en este domingo, pongan toda diligencia, ocúpense de esto con suma importancia, con sentido de urgencia, porque justamente debido a las promesas que Dios ha dado, a las promesas que Dios nos ha entregado, a las bendiciones que ha dado a través de su divino poder, a través de lo que ha dispuesto para nuestra vida y para la piedad, por eso mismo provean abundantemente, no escatimen en esfuerzos para añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No escatimen en esfuerzos, porque Dios ya les ha dado todo a ustedes, ya ha puesto delante de ustedes todo lo que necesitan. Por lo tanto, ahora es tarea de ustedes mantenerse activos y mantenerse diligentes en este desarrollo espiritual. Entonces, añadid a vuestra fe virtud. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es añadir a nuestra fe virtud. Pero ¿a qué se refiere con la palabra fe? Una vez más, volvemos a lo del versículo 1. Esta es una referencia a la fe subjetiva, o sea, a la confianza personal y subjetiva que cada uno de nosotros mantiene en Cristo como su Señor y su Salvador. A eso se refiere, a esa fe, a esa confianza, a esa certeza que tienen en Cristo como su Salvador. Deben añadir entonces virtud. Esta fe es la base de nuestra vida espiritual. Es la fe la base de nuestra vida espiritual. Lo decíamos al principio, en la primera predicación, en el primer sermón. Es un prerequisito para el desarrollo espiritual, para disfrutar de las promesas, de las bendiciones de Dios, justamente ser parte de esta misma fe, tener esta misma fe en Cristo. Simón Kistemaker, el comentarista, indica lo siguiente: la fe es la raíz de todas las otras virtudes que Pedro menciona. El apóstol exhorta a los lectores de su carta a añadir a la fe 7 virtudes que se mencionan. Estas 7 virtudes son inalcanzables si no se ha dado el paso de la fe. O sea, si no hemos experimentado la salvación de nuestro Señor Jesucristo, si nuestros pecados no han sido perdonados, si no ha sido imputada a nuestra cuenta la justicia de Cristo a través de la fe, estas virtudes son inalcanzables. Estas virtudes no van a ser alcanzadas por nosotros en esta vida. Tenemos que dar ese paso decisivo de la fe. Y como ya sabemos, ni Cristo, ni el Padre, ni el Espíritu Santo pueden creer por nosotros. Pero a pesar de aquello, entendemos y sabemos que la fe es un regalo de Dios que viene al corazón de quien ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, esta fe, esta experimentación de esta fe que es un regalo de Dios, que nosotros tenemos que creer nosotros mismos y que es justamente esta certeza inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor de nuestras vidas, es la base, es la raíz de estas demás virtudes. A esta fe, a esta certeza, tenemos que añadir entonces virtud. Tenemos que añadir virtud. Virtud, amados hermanos, esta es una palabra que es traducida también como bondad, pero muy probablemente una traducción más cercana al sentido original de la palabra es la de excelencia moral. Es la de excelencia moral, ¿no es cierto? Virtud o excelencia moral. Y en este sentido, esta palabra hace referencia al adecuado o incluso excelente cumplimiento de una tarea o de un deber. Esa es la virtud, al cumplimiento excelente de una tarea o de un deber. Y esta excelencia moral, esta virtud, debe ser manifestada en el curso normal de nuestras vidas. En cada área en donde nos desempeñamos, debemos hacerlo con una excelencia moral, debemos hacerlo de manera virtuosa, debemos hacer lo que se requiere de nosotros. En otras palabras, eso es responder a cada uno de los desafíos, de las tareas que enfrentamos en nuestra vida, de los roles que desarrollamos como
hijos de Dios en cada uno de los aspectos donde nosotros vivimos de manera excelente, de manera es lo que Dios demanda de nosotros, es lo que Dios demanda. Una vida virtuosa, una vida de excelencia moral es cumplir justamente con la tarea que Dios está demandando de nosotros en cada área de nuestra vida. Muchas veces, amados hermanos, y esto es recurrente en nuestra vida porque solemos segmentar nuestra actuación en este escenario de la tierra y nos encontramos poniendo mucho de nuestro esfuerzo, mucho de nuestra parte para ser un muy buen trabajador. ¿Cuántos de ustedes han sido incluso reconocidos en sus trabajos? Hay distintas formas de reconocimiento por sus compañeros, reconocimientos por alguna jefatura, algunos incluso han alcanzado esa idea que están colgados ahí en una vitrina donde fueron el trabajador del mes, y algunos se esfuerzan por estar las más veces posible durante el año en esa vitrina. Pero descuidamos otros deberes, como por ejemplo nuestro deber como padres o como madres en la familia. Otras veces nos esforzamos mucho por ser muy serviciales y muy atentos en el servicio eclesiástico y estamos en todas en todas las instancias de la iglesia, estamos participando, estamos sirviendo, estamos esforzándonos, estamos aportando económicamente a la obra del Señor, estamos siempre muy preocupados de lo que pasa en la iglesia, de las actividades, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos, pero dejamos mucho que desear en nuestros lugares de trabajo también, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros en un momento, no sé si fui el único, pero éramos muy comprometidos en la obra del ministerio y estábamos apoyando y estábamos asistiendo y estábamos, ¿no es cierto?, aportando con lo poco o nada que teníamos, pero en nuestras responsabilidades, por ejemplo, en la universidad, dejábamos solamente de ir, no éramos responsables, no hacíamos lo que se demandaba de nosotros, fragmentamos nosotros nuestras responsabilidades, fragmentamos nosotros. Otros que en su casa también son muy buenos padres, muy buenas madres, están ahí muy preocupados de sus hijos, instruyéndolos, enseñándoles, pero en sus lugares de trabajo también dejan mucho que desear, no son responsables, no están comprometidos, ¿no es cierto?, con lo que están haciendo, no entienden el trabajo como un servicio, primeramente a Dios y también a nuestro prójimo, sino que simplemente como una forma de ganar dinero. Y evidentemente esta virtud, esta excelencia moral, demanda de nosotros una actuación correcta y adecuada en cada aspecto de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en cada lugar donde desarrollamos una tarea, ya sea como padres, como hijos, como esposos, ya sea como trabajadores, como empleados, como jefes, como ministros de la palabra, como oficiales de la iglesia, sirviendo en algún ministerio, incluso como amigos, debemos poner todo de nuestra parte para hacerlo de una manera virtuosa. Debemos añadir virtud a nuestra vida. A nuestra fe debemos añadir virtud. En cada aspecto de nuestra vida debemos cumplir con la tarea que se nos demanda y que Dios demanda. Cuando hablo de lo que se nos demanda, estoy hablando de lo que Dios demanda en cada uno de esos lugares de manera excelente, cumplir con lo que Dios demanda de nosotros como padres, como trabajadores, como amigos, como lo que sea, de manera excelente. Entonces añadimos de esa manera a nuestra fe, añadimos virtud, añadimos esta excelencia moral. Y no estamos segmentando nuestra vida, no estamos en unos lugares siendo muy responsables, muy comprometidos, actuando de una manera muy buena y muy conforme a la palabra de Dios, pero en otros lugares no, dejando mucho que desear. Amados hermanos, ese es un desafío para nosotros como cristianos, es un desafío para nosotros como creyentes el poder vivir una vida íntegra. Integridad significa todos los aspectos de nuestra vida, no solamente los que más nos gustan, no solamente los que más nos llaman la atención. Bueno, pero es que tú a lo mejor dices eso porque a ti te gusta lo que estás trabajando, porque tú tuviste la oportunidad de estudiar una carrera y estás trabajando en lo que estudiaste. Yo no tuve nada, yo llegué acá simplemente porque no tenía nada más que hacer. Amados hermanos, no es una cuestión de decisión nuestra, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de preferencia, es una cuestión de un mandato de la palabra del Señor. Añadid a vuestra fe virtud, añadid a vuestra fe excelencia moral. Hagan, en otras cosas, lo que tienen que hacer, lo que Dios demanda de ustedes en todos los aspectos de sus vidas, en todas las tareas que tienen que desarrollar. Y si en este momento nos encontramos desarrollando una tarea que no es tan agradable, que no nos gusta y que estamos esperando, ¿no es cierto?, cambiarnos de trabajo, proyectarnos en otra actividad, bueno, nos corresponde justamente desarrollarlo de la mejor manera posible y como si fuera, ¿no es cierto?, para Dios. A la fe entonces añadimos virtud. A la fe añadimos virtud. O sea, disponemos de manera abundante
derrochamos, como decíamos hace un momento, la historia de la palabra, virtud, excelencia moral. Pero a esta virtud, a esta excelencia moral, ¿no es cierto?, se nos dice, actuemos como debemos actuar como padres, como debemos actuar como hijos, como debemos actuar como trabajadores, como debemos actuar como jefes, como empleados, como amigos, como ministros de la palabra, como debemos actuar. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos esa información? ¿De dónde obtenemos ese conocimiento? Y justamente, continuando con este versículo, nos dice, así como a la fe añadimos virtud, a la virtud debemos añadir abundantemente también conocimiento. Añadimos también abundantemente conocimiento. El conocimiento, una vez más, amados hermanos, el conocimiento no es el manejo de datos o el manejo de información. No es la producción de datos o la producción de información. No, yo leo un montón de teología, leo un montón la Biblia y manejo muchos datos. E incluso estoy escribiendo un libro, te lo recomiendo, sobre tal tema, aquí y allá. No es solamente eso, no es simplemente eso. Vivimos en una sociedad que es denominada la sociedad del conocimiento. Ha escuchado usted muchas veces, ¿verdad? Las empresas más exitosas en este momento, y estoy hablando a nivel mundial, a nivel planetario, no son las que tienen estas grandes chimeneas que expulsan humo todo el día y que de día y noche están incesantemente fabricando tal o cual producto. Esas no son las empresas más exitosas del mundo. Las empresas más exitosas son las que generan conocimiento, son las que generan, ¿no es cierto?, el conocimiento entendido como datos, información, las que procesan conocimiento. Son las más importantes, son las que generan mayor cantidad de recursos. Pero el conocimiento en este caso que debemos añadir a la virtud es más que datos y más que información, es el ejercicio del discernimiento y de la sabiduría espiritual. Es el discernimiento y la sabiduría espiritual aplicada. Eso es lo que Pablo afirma a los colosenses en el capítulo 1, versículo 9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerle presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Este es el conocimiento que debemos añadir a la virtud. Es el discernimiento espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo informamos a nuestra mente de lo que es verdadero, de lo que Dios demanda para nosotros? Evidentemente, esto proviene de la palabra de Dios. El discernimiento y la sabiduría espiritual provienen de una mente saturada por la palabra de Dios, saturada por la palabra de Dios. No existe otra manera de crecer en la sabiduría espiritual. No podemos crecer espiritualmente, no podemos tener este conocimiento que Pablo ora a los colosenses si no estamos saturando nuestra mente de la palabra de Dios, si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos meditando la Biblia, e incluso algo que suena ya, leer la Biblia, bien, estudiar la Biblia, bien, también es más difícil, pero algunas veces, ¿no es cierto?, vamos a los estudios bíblicos, o me interesa algún tema, y salgo y ya estoy estudiando, pero ya cuando hablamos de meditar la Biblia, hay algunos ya difícil, no es algo que se haga mucho, y cuando después hablamos de memorizar la Biblia, más difícil aún, más complicado. Justamente son estas experiencias con la palabra de Dios las que saturan nuestra mente. La lectura, el estudio, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. ¿De dónde va a sacar usted ese discernimiento, ese conocimiento, esa sabiduría aplicada? Esa sabiduría espiritual aplicada, ¿de dónde la va a sacar? Se dice, ¿no es cierto?, en el mundo carismático que Dios da discernimiento de espíritu, ¿no es cierto? Como un don que está ahí, que en realidad no existe, pero como don, pero Dios nos da discernimiento de espíritu, yo puedo discernir y tan solo con ver a una persona puedo discernir si esta persona es verdadero cristiano o no es verdadero cristiano. Dios me muestra a través de un sueño si esta persona no es verdadero cristiano o no es verdadero cristiano. O voy a tomar tal decisión y a través de una experiencia de tal o cual manera alguien me viene y me dice algo, me da una profecía y así yo voy a discernir sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Lamentablemente, amados hermanos, para quienes piensan así, para quienes han pensado así en algún momento, debemos decir que Dios ha hablado definitivamente a los creyentes a través de la palabra de Dios. Nos ha informado de su voluntad a través de la palabra de Dios. Recuerde, Hebreos capítulo 1, por mucho tiempo Dios habló a los padres a través de los profetas, dice el autor de Hebreos. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo, en otras palabras, de manera definitiva, de manera completamente definitiva y final, Dios nos ha hablado por el Hijo, o sea, a través del Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios ha dispuesto.
La voluntad de Dios para nuestras vidas está expuesta en su palabra, amados hermanos. Está la voluntad de Dios, está la manera de informar nuestras mentes para discernir espiritualmente, para discernir de manera adecuada y tener ese conocimiento que demanda o que manda Pedro añadir a la virtud. Hay quienes buscan en sueños, hay quienes buscan en visiones y en todo tipo de experiencias espirituales conocer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando hace unos años atrás era más joven, había muchos congresos, seminarios de la voluntad de Dios, ven a conocer la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, todo trataba sobre la voluntad de Dios. Y finalmente se ponía a la vista en muchas cosas menos en la palabra de Dios. Dios ha establecido su palabra para comunicar su voluntad a su pueblo y es hoy en día, amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como palabra de Dios, autoritativa, inerrante, infalible y sobre todo suficiente, lo que nos informa su voluntad. Y esto es muy importante, amados hermanos, esto es muy importante. Hay quienes dicen, sí, la palabra de Dios es autoritativa, sí, es inerrante, sí, es infalible, pero el broche de oro es suficiente. Es también autoritativa, inerrante, infalible, pero a la vez suficiente. O sea, la palabra de Dios y nada más. Con la palabra de Dios tengo todo. Sin la palabra de Dios no tengo nada. De esa manera informamos nuestras mentes, informamos nuestras conciencias y podemos, siguiendo el mandato de Pedro, añadir abundantemente conocimiento. Añadir abundantemente conocimiento. Pero este conocimiento, como les digo, debe ser ejercitado. Debe ser ejercitado en la vida, debe estar al servicio de sus decisiones, al servicio de sus convicciones, al servicio de la manera que usted actúa como hijo de Dios. No puede simplemente estar lleno de conocimiento, pero a la vez estar tomando todo el tiempo malas decisiones. Necesita llevar ese conocimiento a la acción. Necesita llevar ese conocimiento a la acción. Usted sabe que en el concepto bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento, la sabiduría no es simplemente llenarse de información, sino que es, en base a esa información, actuar. En base a esa información, aplicarla en nuestra vida. Dice así la palabra del Señor, a añadir, ¿no es cierto?, a la virtud conocimiento, y al conocimiento añadir dominio propio. Al conocimiento añadir dominio propio. Dominio propio es una palabra utilizada por Pedro, y la palabra que Pedro utiliza corresponde al mundo de los deportes, ya corresponde al mundo de los deportes, una palabra que prestó, ¿no es cierto?, tomó prestada el apóstol para hablarnos de esta idea. Como todos sabemos, los griegos estaban muy interesados en practicar deportes, a diferencia de muchas otras culturas. Ellos estaban muy interesados en practicar deportes, al punto que el evento deportivo más importante a nivel mundial que se realiza en la actualidad son los Juegos Olímpicos, los cuales provienen justamente de la tradición griega. Los Juegos Olímpicos eran de total importancia. Incluso cuando estas ciudades-estado de los griegos estaban en conflicto, estaban en guerra, y llegaba el momento de celebrar los Juegos Olímpicos, estas guerras quedaban congeladas, ¿no es cierto? Se hacía una tregua para que los atletas de las distintas ciudades pudiesen participar en esta instancia deportiva. Así de importante era para los griegos la práctica del deporte. Entonces, en este sentido y en este contexto, esta palabra se relaciona con la autodisciplina que tenían que ejercer los deportistas. Tiene que ver con el autocontrol. En el caso de los atletas griegos, estos debían abstenerse de una serie de cuestiones para lograr un mejor desempeño en los deportes que practicaban. Si usted conoce a alguien que practica algún deporte de manera profesional o más o menos profesional, se va a dar cuenta de que esta persona se abstiene de un montón de cosas que los que no practican ese deporte, los que no practican el deporte de manera profesional, no se abstienen. Ciertos tipos de alimentación, el consumo de alcohol, ¿no es cierto? Es muy raro, hay ciertas excepciones, pero es muy raro que un deportista de alto rendimiento consuma alcohol, al menos durante la temporada de competencia. No es así, ¿no es cierto? Se nos dice que hay muchos de los grandes deportistas, exitosos deportistas en el mundo, se abstienen por completo del consumo de alcohol, por ejemplo. Incluso hay abstinencia sexual, en este caso, es restringida al fin de prepararse, ¿no es cierto?, de concentrarse mejor para la competencia. Esta es entonces la palabra que Pedro utiliza para invitarnos a ejercer el autocontrol y la autodisciplina, dominio propio. Al conocimiento añadan dominio propio. El creyente entonces mantiene una lucha constante con su naturaleza pecaminosa, pero en esta lucha
Él debe autogobernarse, debe luchar con estas pasiones, debe abstenerse de la participación de ciertas cosas para poder mantener, ¿no es cierto?, a raya su naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante. Dios nos ha dado entonces dominio propio, dice la palabra del Señor, y en este caso nos dice añadir al conocimiento dominio propio. Añade al conocimiento dominio propio. Autocontrólate, autogobiérnate. Si es necesario dejar de hacer ciertas cosas, dejar de practicar ciertas situaciones, hazlo por el beneficio de tu fe. Hazlo por el beneficio de tu fe. ¿Pero qué tiene de malo hacer esto? ¿Pero qué tiene de malo hacer esto otro? Y ahí muchas veces no encontramos una regla definitiva y clara para todos los cristianos, no. Y tiene que ver con la vida que cada uno de nosotros puede o los límites que cada uno de nosotros puede tener. Alguien puede decir, bueno, pero, a ver, ¿es bueno ver Netflix o no es bueno tener Netflix? Bueno, usted conoce su vida, usted conoce sus debilidades, usted sabe si es bueno o si no es bueno para usted tener Netflix, y nadie lo va a obligar en la iglesia a no tener Netflix, nadie le va a prohibir no tener Netflix, a menos que esté en algún país, ¿no es cierto?, de orden totalitario, en donde se bloquean ciertas plataformas, pero si estando aquí en Chile nadie se lo va a prohibir. Ahora usted debe decir, ¿me beneficia? Yo puedo tener simplemente conectar, ¿no es cierto?, la televisión y durante un tiempo a la semana ver una serie, ver una película y está todo bien y puedo continuar con mis actividades, o si prendo la pantalla en Netflix, fijo que voy a estar 6-7 horas ahí viendo una serie completa y voy a estar perdiendo mi tiempo en vez de estar orando, en vez de estar compartiendo con mi familia, en vez de estar estudiando la palabra del Señor. Usted debe entonces ejercer el autodominio, el autogobierno, el autocontrol. No puede ser que pasa por la casa y de repente por casualidad se apretó el botón. Se te da cuenta que los televisores ahora tienen un botón específicamente para Netflix y para YouTube, y se apretó ese botón y se prendió y ya no puedo hacer más. No, ya me tengo que quedar acá, tengo que ver la serie completa porque si no, esto tiene que ser así, es más fuerte que yo. No, debemos ejercitarnos en el autocontrol, en el autogobierno, debemos autogobernar nuestras pasiones, asistidos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, instruidos por la palabra del Señor, pero autogobernar esas pasiones, autogobernar esos sentimientos, esos impulsos. No debemos olvidar nunca que mantenemos una naturaleza pecaminosa y el ejercicio de los medios de gracia va a mortificar el pecado en nuestra vida. El ejercicio de los medios de gracia va a modificar, pero nunca lo va a vencer de manera definitiva. Esta batalla contra nuestro pecado es una batalla que vamos a luchar y es una batalla interna que nos acompañará hasta la glorificación. Abstenerse entonces de ciertas cosas es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros sabe de qué es lo que tiene que abstenerse. Algunos, ¿no es cierto?, con el tema del alcohol. No, es que el otro día escuché por ahí, o tomo y me curo o no tomo. ¿Sí? ¿Para qué voy a tomar si no me voy a curar? ¿Para qué me tomo una cerveza? Me tomo una java. Dijo alguien por ahí. Hace unos días escuché ahí algo en internet. No una persona de la iglesia, ni alguien conocido, sino que alguien de conocimiento nacional. Entonces alguien dice, bueno, sí, si yo, claro, voy a consumir alcohol, la Biblia no lo condena, pero yo después no me hago responsable. Si yo me tomo una cerveza y después esa cerveza de otra, y después al final me termino tomando una java de cerveza, eso no es culpa mía, porque yo no puedo controlarme. Bueno, si no se puede controlar, si no puede hacer la diferencia entre el consumo responsable de una bebida alcohólica y la embriaguez, entonces absténgase y no consuma alcohol. Pero no porque consumir sea un pecado, no porque sea una regla que tiene que ponerle a todas las personas, no, porque usted debe autogobernarse. Si usted sabe que si va a dar ese paso, eso lo va a llevar a otras cosas, mejor absténgase de esa práctica, absténgase de eso que puede ser lícito en cierto grado para el beneficio de su fe, para el beneficio del crecimiento espiritual. Entonces tenemos que empezar a conocernos nosotros mismos y a ejercitar ese dominio propio. Añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Luego, al dominio propio, paciencia. La paciencia, que puede ser traducida como constancia, como perseverancia, ninguna palabra en nuestro idioma por sí sola, lamentablemente, logra capturar el sentido original del concepto utilizado por Pablo. Por eso algunas Biblias le dicen paciencia, constancia, perseverancia, pero es una virtud cristiana que hace referencia a resistir las pruebas, a resistir los problemas, a resistir las dificultades, al punto de permanecer firmes en medio de las penurias que puedan hacer una vida dolorosa, difícil o penosa e incluso traumática. A eso quiere decir la palabra paciencia. Añadan a el dominio propio paciencia. William Barclay nos dice lo siguiente: paciencia no se limita a aceptar y a sufrir.
Paciencia es siempre mirar hacia adelante. Se dice de Jesús que por el gozo que tenía por delante, soportó la cruz despreciando la vergüenza. Eso es paciencia. La firmeza cristiana consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos pueda hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso hacia adelante y hacia arriba. Eso dice William Barclay respecto a lo que significa en este pasaje la palabra paciencia, a lo que hace referencia a la palabra paciencia, a soportar entonces, a soportar, estar dispuestos a soportar las dificultades, los problemas y las pruebas al punto de permanecer firme por lo traumático, por lo duro, por lo difícil que sea, pero poniendo nuestra vista en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. No simplemente dejarnos, ¿no es cierto?, echarnos a morir y decir, bueno, esto es lo que me tocó, así que venga sobre mí todo lo que tenga que venir, que venga la enfermedad, que venga el problema, que venga la dificultad, que venga la angustia, que venga la prueba. Total, para eso fui creado y aquí estoy y me toca solamente soportarla. No, es soportar todo eso, es vivir todo eso, pero manteniendo siempre la vista hacia nuestro Salvador. Eso es lo que hace referencia el apóstol cuando dice que a nuestro dominio propio, a ese autogobierno, debemos también añadir abundantemente paciencia. Debemos también añadir abundantemente paciencia. Soportar los problemas, soportar las dificultades, pero con nuestra vista puesta en nuestro Salvador. Suena difícil, suena algo que se dice a lo mejor desde un púlpito, pero está dicho desde la palabra del Señor. Y yo le aseguro, amados hermanos, que quien ha enfrentado situaciones adversas, difíciles, duras en la vida, de cualquier índole, y ha manifestado esa paciencia, ha visto cómo esa misericordia de Dios sostiene su vida, provee misericordia, provee bondad y le permite salir de esa situación. E incluso algunos puedan manifestar, ¿no es cierto?, esta paciencia durante toda su vida, a lo largo de toda su vida, puede que nunca vean solucionado ese problema, superada esa dificultad, pero aún así el mandato es mantenerse firme, constantes, perseverantes, con la mirada puesta en nuestro Salvador. Ya estamos terminando, estamos llegando ya al último versículo. Nos dice que a la paciencia debemos añadir también piedad. A la paciencia debemos añadir piedad. La piedad entonces es la quinta de estas virtudes que hay que añadir a la fe y hace referencia a una vida que se vive en pos de Dios. Una vida que es una reverencia a Dios. Hace referencia a la verdadera adoración. La piedad es la verdadera adoración. Es una adoración auténtica o incluso también puede ser entendida como la verdadera religión. Pablo instruyó a Timoteo que la piedad es la máxima prioridad a causa del valor que tiene la piedad. Mira lo que dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas. 1 Timoteo 4, del 7 al 8. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pero esta vida verdadera de devoción a Dios, pero esta vida en pos de Dios, pero esta adoración auténtica, pero la verdadera religión, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, puedes beneficiarte, puedes recibir las bendiciones de una vida piadosa en esta vida y también en la vida venidera. Por lo tanto, es de completa prioridad. Añadan a vuestra paciencia piedad. Vivan una vida reverencial hacia Dios. Ser piadoso significa vivir en pos de Dios. Es actuar de la manera que a Él le agrada. Una vez más, referencia al conocimiento, una vez más, referencia a la palabra de Dios, una vez más, referencia a la virtud. Están entrelazadas, entremezcladas estas virtudes cristianas. No es solo vivir para agradar a Dios, sino que también es vivir no solamente la práctica, ¿no es cierto? A eso me refiero. Una vida piadosa no es solamente una práctica buena, verdadera, conforme a la verdad, sino que es también creencias apropiadas para Dios, ¿no es cierto? Se nos habla de la verdadera religión, de la verdadera adoración. Es vivir para Dios, pero en pos de Dios, pero también es pensar de Él como corresponde. Y es por eso, amados hermanos, que los falsos profetas, que los que están en el error, que los que están en la mentira, es muy difícil que teniendo un entendimiento torcido de las Sagradas Escrituras, tengan realmente una vida piadosa, una vida en pos de Dios. John MacArthur en sus predicaciones y en muchos de sus libros nos dice que
que una de las características de los falsos profetas es, entre otras cosas, la inmoralidad sexual. Es una marca distintiva porque no pueden alguien que está enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza, vivir para Dios como Dios demanda. Por lo tanto, es una marca distintiva en estos falsos ministerios, en estos falsos maestros que inducen al error a la iglesia. No se trata la piedad de un asunto externo, no se trata de una liturgia aprendida o de ciertos comportamientos repetidos en público, no, es más bien el fruto de un corazón que tiene como máximo deseo glorificar a Dios con cada aspecto de su ser. Esa es la piedad, es vivir en pos de Dios, es vivir para Dios, es vivir delante de la presencia de Dios. Nos viene esa frase, ¿no es cierto?, a la mente, coram Deo, ante la presencia de Dios, ante la vista de Dios, ante los ojos de Dios, vivir para la gloria de Dios. A esta piedad se nos manda añadir afecto fraternal. No es posible crecer en todas estas virtudes cristianas, en estas virtudes evangélicas, sin manifestar el amor hacia nuestros hermanos. Afecto fraternal, amor hacia los hermanos. El amor entre los miembros del cuerpo de Cristo es en sí mismo evidencia de nuestra fe. No puedo yo decir que yo no amo a mi hermano y que amo a Dios. Si no amo a mi hermano y digo que amo a Dios, estoy haciendo a Dios mentiroso. En este sentido, el apóstol Pablo está constantemente también remarcando a sus lectores que el amor que sentía hacia ellos era lo que les movía y les motivaba para escribir sus amonestaciones, sus exhortaciones e incluso sus instrucciones. Es el amor el que motiva a la bendición entre los creyentes. El afecto fraternal también nos dice la palabra del Señor, nos dice en Santiago, no debe ser solamente declarado por nuestros labios, debe ser también manifestado en nuestra vida. Debemos manifestar el amor no solamente como un fruto de labios. Yo te amo, hermano, Dios te bendiga. Yo te amo, amado hermano, tengo un afecto por ti, pero hay que pasar también a la acción necesariamente. No se puede quedar simplemente en los labios. Debemos buscar oportunidades de manifestar el amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Este afecto fraternal debe ser manifestado. Debe ser manifestado. Oraciones, consuelos, preocupación, sustento material, apoyo emocional, son muchas de las áreas en las que podemos mostrar este afecto y que este afecto puede fluir para con nuestros hermanos y como hijos de Dios. Hay mucho que hacer por nuestros hermanos. Tenemos mucho que hacer los unos por los otros. Tenemos mucho que hacer. Alguien dice, no, pero es que si ya hay hermanos que están en misericordia, ellos ven quienes tienen problemas económicos y están ahí entregando, ¿no es cierto? Yo ya estoy dando mi misericordia, ya sea a través de una ofrenda económica o a través de esta mercadería, ¿no es cierto? Y ya estoy cumpliendo con esta parte. Siempre hay una ocasión de manifestar el amor fraternal, el amor entre hermanos. Muchas veces, equivocadamente, esta idea, ¿no es cierto?, materialista que invade nuestra mente, que invade nuestro corazón, pensamos que la única manera de manifestar el amor entre los cristianos es a través de una ofrenda o a través de alguna ayuda económica. Pero, amados hermanos, le doy por seguro, hablo con certeza de que las necesidades de los hijos de Dios no son solamente materiales. Es importante bendecir a nuestro hermano materialmente, es importante bendecir a través de una ofrenda, a través de una ayuda económica, es importante, no debemos descuidar eso. Ya debemos ejercitarnos en eso como iglesia y también como hijos de Dios en particular. Ya no, yo ya di mi ofrenda, di la ofrenda de misericordia, ya pidieron una ofrenda, ¿no es cierto?, para un hermano que está pasando alguna necesidad, por lo tanto ya estoy listo. Ya no, usted también no necesita siempre estar haciéndolo a través de la iglesia, no necesita siempre estar haciéndolo a través de los hermanos de misericordia. Usted también, si tiene conocimiento, si sabe que hay alguien que está pasando alguna dificultad, puede ir y puede entregar esa misericordia, esa ofrenda. Incluso ya no es necesario que vaya por el tema de la pandemia, puede también hacer una transferencia y muchas maneras, pero no es solamente eso, amados hermanos. Hay también otros aspectos en los que podemos amar a nuestros hermanos y podemos manifestar el amor. Oraciones, conversaciones, llamadas de teléfonos, consuelo, preocupación. Hay muchas cosas que hacer para manifestar este amor fraternal. El mandato de Pedro es amar a nuestros hermanos, es decir, a manifestar el amor dentro de los miembros de la familia de la fe. Y por último, al afecto fraternal añadir amor. Al afecto fraternal añadir abundantemente amor. Pueden parecer redundantes las palabras del apóstol, como afecto fraternal, amor, ¿no es lo mismo? El afecto fraternal, añadir amor, ¿no es cierto? Pedro nos deja en claro
que no basta con amar a mi hermano. No basta con amar a mi hermano. Tengo que amar, ¿no es cierto?, a todas las personas que están aquí en la tierra. Probablemente en la mente del apóstol Pedro, resuena la palabra de Jesús en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Si el afecto fraternal está dirigido y enfocado y es particular a los miembros de la familia de la fe y está antes del amor también, claro, ahí tiene que estar nuestro primer enfoque del amor, pero no debemos olvidar a los demás. El amor es una deuda de los creyentes con todos. A todos les debemos amor. El amor tiene un papel crucial en la revelación bíblica. El amor es el cumplimiento de la ley. Imagínense lo que estamos hablando. El amor es el cumplimiento de la ley. Muchas veces tenemos un entendimiento distorsionado del amor y lo confundimos, lo desvirtuamos, lo asociamos, lo igualamos con la pasión sexual, con el libertinaje, con la tolerancia a cualquier aberración. Pero si queremos ver aplicaciones prácticas del amor, basta con poner nuestra atención a la ley de Dios. Decir que la ley de Dios se resume en amor al prójimo y en amor a Dios, muchas veces puede ser una frase que carece de significado, carece de profundidad. Pero para eso es necesario que conozcamos la ley de Dios. Honrar a nuestros padres, no matar, no robar, no cometer adulterio, no hablar falso testimonio, no codiciar las posesiones de nuestro prójimo, eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo, eso es justamente amar al prójimo. Esas son aplicaciones, ¿no es cierto?, del amor hacia el prójimo. Adorar a Dios solamente, no tomar su nombre en vano, respetar el día del Señor, eso es amar a Dios, eso es amar a Dios. El amor, decimos, se resumen, ¿no es cierto?, los mandamientos de la ley en amar a Dios y en amar al prójimo, pero ¿qué significa eso? ¿Quiere saber qué significa eso? Vaya a la ley de Dios y se va a informar ahí de qué manera usted hace amor a su prójimo y a Dios haciendo misericordia, hace a Dios respetando a su prójimo, hace a Dios honrando a su padre, manifiesta, ¿no es cierto?, amor a su prójimo cuando no está robando a su prójimo, cuando no está cometiendo adulterio, cuando no está hablando falso testimonio y un montón de otras aplicaciones más, ¿no es cierto?, que van en el caso a caso. Pero lo que Pedro quiere afirmar en este momento es que a ese amor fraternal, a ese amor conducido específicamente a los de la familia de la fe, debemos añadir también amor para todas las personas, para todos los que están en este mundo. Ya para terminar, para concluir, teniendo en consideración todas las bendiciones dadas por Dios a sus hijos, así como las grandes y preciosas promesas que nos ha entregado, la responsabilidad del creyente, amados hermanos, es poner de todo nuestra parte para vivir una vida digna del Evangelio al que hemos sido llamados. Esa es su responsabilidad. Añada diligentemente a su fe estas virtudes. No es que estamos manteniendo nuestra salvación. La palabra de Dios es clara. La salvación es un don de Dios. El Espíritu Santo opera en nuestra regeneración sin participación alguna de nosotros. Pero a partir de la conversión experimentamos un cambio en nuestra relación con Dios. Una vez regenerados, ya somos capacitados por Dios para creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y una vez convertidos comienza una nueva vida cristiana. Requiere de nuestro compromiso, requiere de nuestra participación, la cual manifiesta la veracidad de nuestra fe. Lo vamos a ver las próximas semanas si Dios quiere. Pero no debemos olvidar que estas 7 virtudes proceden de la fe, la cual es dada por Dios a quienes han sido regenerados. Y con esto quiero terminar, amado hermano. Si no estás en Cristo, no te esfuerces por añadir estas 7 virtudes a la fe. Porque si no tienes fe, el trabajo es en vano. El trabajo es en vano. Necesitas un Salvador. Necesitas que Dios te dé la fe para poder añadir estas virtudes. Necesitas a Jesús. No es una lucha moral. Reformar tu vida de una perspectiva moral solamente te va a salvar de no ir a la cárcel, pero solamente Cristo es el que te puede salvar de no ir al infierno. Por lo tanto, busca a Cristo, lánzate sobre Cristo, deposítate sobre Él, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y ahí en ese momento comienza esta nueva vida, comienza esta vida cristiana, apropiate de las promesas, sé bendecido con toda bendición para la vida y para la piedad, pero necesitas a Cristo. Estas 7 virtudes son precedidas por la fe. Si no está la fe, si no estás en Cristo, estás lamentablemente perdiendo tu tiempo. Busca a Cristo, lánzate sobre Él, entrega tu vida y recibe a Cristo como tu Salvador suficiente y como el Señor de tu vida. Quiero invitar, amados hermanos, a todos los que están conectados a
orar al Señor, agradecer por esta exposición para que Dios pueda bendecir nuestras vidas durante esta semana. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación, toda la glorificación por esta palabra, Señor, que has dado a tu pueblo, que has dado al apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y que ahora podemos nosotros también compartir, recepcionar y ser bendecidos, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Ayúdanos a digerir esta palabra, a entenderla, a creer en ella, a estar cada tiempo, Señor, ocupado en inquirir en ella, Señor. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, que es la verdad y que es tu voluntad expresada a tu pueblo, Señor. Te damos a ti toda la gloria porque eres el único Dios verdadero. Amén.